Vamos a empezar. Bueno, simplemente como introducción, para los que no me conozcáis, trabajo como preventa en HP y me encargo de la cobertura de las soluciones de gestión de servicios de negocio. Y Alberto, Y que está yo, aquí a mi lado. Alberto de la Cruz, soy Engagement Manager en Globe Testing y me encargo del área de monitorización. Llevo todo lo relacionado con monitorización dentro del portfolio de HP. Bueno, pues como nos han introducido al principio del webinar, la idea de esta mañana es hablar sobre nuestra propuesta alrededor de la gestión de las aplicaciones móviles. ¿Y por qué? Bueno, pues fundamentalmente porque las aplicaciones móviles tienen una relevancia cada vez mayor en nuestro día a día, las utilizamos para, bueno, pues para prácticamente todo. Yo creo que es más fácil pensar qué no hacemos con el móvil que qué hacemos con el móvil. En la imagen que podéis ver en la pantalla se muestran estadísticas de lo que es la adopción de las tecnologías móviles en los distintos ámbitos de la vida y bueno, pues podemos ver que fundamentalmente para jugar, pero también para temas de formación, educación, negocios, para comprar, para vender, para reservar en un restaurante, por supuesto para trabajar, pues la movilidad tiene cada vez un papel más relevante. Y puesto que esto es así, tenemos que controlar la calidad de las aplicaciones tal y como las perciben los usuarios finales. Para mostrar unos datos representativos, pues bueno, las volumetrías de las previsiones de las descargas de aplicaciones móviles de aquí a la vuelta de la esquina en un par de años y bueno, pues cómo ha variado la proporción entre el uso de aplicaciones accedidas desde el navegador y que decrece y cómo aumenta de manera muy llamativa debido a esta realidad la adopción de las aplicaciones móviles. Así, bueno, pues para las organizaciones se convierte en un elemento clave de cara a, bueno, pues a dar servicios a sus usuarios y también es un aspecto relevantísimo en su imagen de marca. Al final, antes hablábamos de que quien no tiene una web no existe, pues ahora quien no proporcione una aplicación móvil de calidad, pues se podría decir que difícilmente Yo creo que hemos pasado existe. de empezar a utilizar el teléfono como simple método de comunicación de llamadas a evolucionarlo a comunicarnos de todas las formas posibles. Pasamos de las llamadas a los SMS, luego los mensajes a plataforma de juegos y cuando la evolución de todo este hardware móvil ha ido creciendo y las redes han ido creciendo en cuanto a capacidad, pues ha habido esta explosión que nos ha llevado a utilizarlo hoy en día o a verlo hoy en día como algo no solo a nivel de que es una herramienta más a utilizar, sino que lo utilizamos de una manera muy natural. Ya cuando surge una conversación entre dos personas, ya cuando hay una discusión, todo el mundo va al teléfono a mirar algo, ¿no? Efectivamente, lo Pues busca en Google, a ver quién tiene razón. efectivamente. Pues aparte de esto, ¿en qué nos afecta desde el punto de vista de negocio? Pues que si todo el mundo utiliza ese método, es una vía más para poder posicionar nuestro producto, nuestro negocio a todas esas personas que utilizan este medio de comunicación. Por eso, esa explosión del mundo móvil. Aparte también las políticas que hay ahora en muchas o que están iniciándose en muchas empresas del Bring Your Own Device, en la que se fomenta el que los empleados utilicen sus propios móviles o tablets o el dispositivo que sea a la hora de utilizar los recursos del trabajo y dar más facilidad y quitar barreras a la hora de utilizar pues, los recursos de la empresa para su propio trabajo. Sí, y además ese punto que anotas, desde el punto de vista de lo que son las organizaciones de TI, y luego veremos un poquito más adelante el resto de los condicionantes, supone complejidad añadida. Antes, cuando trabajábamos solamente con PCs tradicionales, teníamos una imagen y había muy pocas variables. Básicamente la versión del navegador y poquito más. Ahora, si tanto nuestros usuarios externos como a lo mejor la plantilla de nuestra empresa utiliza cada uno su propio dispositivo, pues ahí tenemos una combinación ingente y bueno, pues son puntos de control que hay que tener en cuenta a la hora de garantizar la calidad de las aplicaciones. Efectivamente.
Bueno, un poco en la línea de lo que estamos hablando, las claves para el éxito, ¿cuáles son? Pues, por supuesto, la primera es la experiencia del usuario, cómo el usuario final percibe la calidad de las aplicaciones. Aquí hay que tener en cuenta, además, que nos enfrentamos a usuarios para los que la tecnología móvil es algo natural. La gente que llevamos más tiempo trabajando en el mundo de IT, pues entendemos que hay aplicaciones que son complejas, que tienen todo un mundo detrás, bueno, dependen de una gran cantidad de factores el que funcionen o no, y estamos acostumbrados, entre comillas, a poder tolerar un fallo. Pero la gente joven, para los que la movilidad es algo absolutamente natural, pues son mucho más exigentes, las cosas tienen que funcionar y además son más impacientes, no van a estar esperando un par de minutos a que la página se descargue, con lo cual la experiencia del usuario es un aspecto clave. Digamos que esa experiencia natural o esa disposición natural que tiene, quizás les hace ver un poco menos la complejidad que puede haber detrás. Efectivamente. Aún así, las aplicaciones móviles sí tienen un componente de facilidad o de simplicidad a la hora de utilizarlas hoy en día, que hay que gestionar y hay que hacer las mismas cosas de una forma más simple para no tener una interfaz complicada. Y bueno, el diseño ya se hace en sí bastante bueno, difícil, ¿no? Todo ese trabajo envuelto en ese diseño, pues nos lleva a que la experiencia de usuario tiene que ser un punto importante. Importantísimo. De hecho, bueno, piensa haciendo una analogía para los que ya frisamos la cuarentena, tú imagínate no si digas antes, más. si hace pues 20 años o 25 años no funcionase el teléfono de casa. Cuando no funcionaba el teléfono de casa era porque había habido un tormentón terrible, pero era una cosa absolutamente inhabitual y podía ser, bueno, se consideraba algo muy extraño. Pues para los usuarios de hoy en día que no funcione una aplicación móvil puede ser pues algo tan sorprendente para ellos como para nosotros el que no funcionase el teléfono de casa hace unos cuantos años. Bueno, en base a esta experiencia del usuario, pues va a ser la percepción. Al final, otro de los cambios radicales es que ahora mismo todo se comparte. Yo me descargo una aplicación, empiezo a trabajar con ella y si mi percepción no es buena, pues voy a darle un rating a la aplicación y voy a poner mis comentarios que van a ser visibles para todo el mundo, con lo cual la experiencia del usuario determina la percepción y eso determina también la imagen de nuestra marca en el mercado. Porque es pública, precisamente. Y por último, pues el time to market. Al final tenemos que adaptarnos a las necesidades del mercado, tenemos que adaptarnos a este nuevo perfil de usuario del que estamos hablando y bueno, pues ya los ciclos para adaptar las aplicaciones y para incluir nuevas funcionalidades o para eliminar funcionalidades obsoletas que no gusten a los usuarios o que no se utilicen, pues ya no puede ser de semanas ni de días. Incluso hay organizaciones que son ágiles como para implementar estos cambios de manera absolutamente dinámica. O sea, el time to market además tiene que ser fácil o rápido. Efectivamente, esas son las claves desde nuestra perspectiva para tener éxito en el mundo de la movilidad. Bueno, antes hemos mencionado los condicionantes cuando estabas hablando del Bring Your Own Device, sí. Pero no es solamente el dispositivo en sí, que es el primero de los condicionantes que aparece ahora mismo en la slide. El dispositivo lleva consigo pues, lo que es el aparato en sí, más el sistema operativo, los distintos navegadores que pueda utilizar el usuario o que vaya a utilizar una aplicación nativa, una aplicación híbrida. Hay una gran variedad de combinaciones. Por supuesto, la velocidad. Y la velocidad no entendida como la velocidad de la conexión, sino entendida como el time to market ese del que hablábamos antes, ¿no? El ser suficientemente ágil para implementar los cambios. La dependencia de los recursos del dispositivo. Ahora las aplicaciones pues están sometidas hay que verificar y hay que testear qué ocurre con las aplicaciones, por ejemplo, cuando recibo una llamada. Si estoy utilizando una aplicación y entra una llamada, pues qué ocurre con la aplicación, si deja de funcionar, si no, si cuando se abre vuelve al sitio en el que estaba o cuando me llega un SMS. Los temas de red, por supuesto, tener visibilidad de cuál es la calidad en función del tipo de cobertura que tiene el usuario de la aplicación móvil. Los servicios de terceros, independientemente de que nosotros seamos una empresa que crea aplicaciones móviles para terceros o que seamos
una empresa que cuenta con aplicaciones desarrolladas por ellos mismos, pues a veces los servicios de terceros son imprescindibles. Pensemos, por ejemplo, en una tienda online, pues sin duda lo que es el pago va a recaer o tiene que recaer en un servicio de terceros que nosotros no podemos controlar, pero del que sí queremos tener visibilidad, por lo menos para ver qué impacto tiene ese servicio de terceros en la calidad final que recibe el usuario. Y tenemos que integrarnos. Efectivamente. Y la parte del backend, bueno, pues porque habrá una parte importante de la lógica del negocio que repose en sistemas tradicionales. Con todo esto, pues si la experiencia no es buena, nos encontraremos con que hay clientes que abandonan. Dicen los usuarios que no van a aguantar más de... Los usuarios, perdón, no, los analistas, que un usuario de una aplicación móvil no está dispuesto a esperar más de 2-3 segundos en que se descargue el contenido que espera. Si esto es así, pues las estadísticas también dicen que cerca de la mitad de los usuarios nunca la volverá a utilizar la aplicación y que un porcentaje también muy alto buscará un competidor que le dé un mejor servicio. Teniendo en cuenta todos estos condicionantes, pues al final sale una combinación ingente de posibilidades. Nos decía un cliente del departamento de movilidad que contando con todas ellas te puedes encontrar más de 30.000 posibles opciones, con lo cual, bueno, pues todos esos son potenciales puntos de fallo y los resultados al final pues puede ser que no se pinte adecuadamente la página o que no sea compatible con nuestro modelo del teléfono o que por un problema de red pues no podamos conectarnos o bueno, pues que cuando vayamos a arrancar la aplicación nos dé un error y simplemente no podamos trabajar. ¿Qué necesitamos? Pues obviamente tomar el control de las aplicaciones para que los clientes tengan lo que esperan, lo que necesitan y tengan una experiencia satisfactoria tanto en la usabilidad como en la velocidad y como por supuesto otro detalle muy importante en el consumo de recursos que la aplicación hace del propio dispositivo. Para eso lo que proponemos es dos aproximaciones para poder medir la experiencia del usuario final, cuál es la calidad tal y como la percibe. Una consiste en emular al usuario final, es decir, poder adelantarnos a lo que hacen los usuarios para ver si la aplicación funciona o no. Es decir, independientemente de que yo tenga usuarios trabajando con la aplicación móvil o no, poder ver si funciona, si responde y si responde en el tiempo esperado. Así lo que conseguimos es, mediante la ejecución de flujos sintéticos, comportarnos como un usuario, de tal manera que seremos proactivos y tendremos siempre visibilidad de cuál es el rendimiento y la disponibilidad de las aplicaciones móviles, de los flujos más críticos, en base a unas condiciones preestablecidas. Pues ejecutarlo cada 5 minutos, cada 10 minutos, desde una serie de ubicaciones. Esa es una aproximación que, como decía antes, nos va a dar proactividad, y la otra aproximación es escuchar al usuario final, es decir, ser capaces de, cuando el usuario trabaja con la aplicación móvil, recoger desde la propia aplicación que está utilizando el usuario final. De esta manera serán los usuarios nuestra herramienta de medición o nuestra herramienta de monitorización, porque todo lo que hagan con la aplicación móvil va a llegar a las soluciones de monitorización de HP y vamos a poder ver lo que hacen los usuarios, lo hagan cuando lo hagan, estén conectados en cualquier momento, con cualquier tipo de dispositivo, cualquier flujo, y podremos analizar además todos esos condicionantes de los que hablábamos anteriormente. Todo esto además es importante destacar que no necesita de modificación alguna en el código de la aplicación y que es ligero y transparente y no es en absoluto intrusivo ni en los sistemas del cliente, ni en los sistemas de la propia aplicación, en los sistemas en los que reposa la aplicación, ni lo que es el dispositivo del cliente final. Bueno, esto está muy bien, está muy bien. Luego me dice, bueno, demuéstralo, ¿no? Efectivamente, las slides todo es muy bonito. Yo he contado las slides, que siempre funciona todo muy bien, y ahora Alberto le he dejado la parte de enseñarlo. Una de las cosas que más se pregunta es, ¿cómo que sin tocar el código? ¿Qué pasa? ¿Que no hace falta que metamos nada en el código para poder sacar toda esta información? Parece como de magia, ¿no?
Y bueno, en realidad esto es así porque realmente estamos utilizando los servicios adecuados que nos ponen a disposición pues las herramientas de desarrollo, ¿no? y de ejecución. Vamos a ver una demo de cómo hacemos esto o cómo lo hace la App Pulse Mobile, que va a ser la aplicación que vamos a presentar. Para ello vamos a hacer todo a mano, para que veáis paso a paso cómo lo vamos a hacer. Lo primero que vamos a hacer es elegir una aplicación, ¿de acuerdo? Con esto lo que queremos dar a entender es que no tiene por qué ser una aplicación que nosotros conozcamos en absoluto a la hora de instrumentarla, ¿no? Que es lo que vamos a hacer. Aquí podemos buscar cualquier aplicación. Evidentemente ya tenemos elegida tenemos elegidas varias, pero bueno, para asegurarnos que es híbrida pero que es híbrida o nativa, que no funciona a través de un navegador, porque si no sería una cosa muy simple. Hemos elegido la de Zara, que además es muy conocida. Que está muy en boga ahora. Y ahora estamos en rebajas. Lo he empezado a oír por todos lados. Bueno, pues lo que vamos a hacer es bajarnos esta aplicación, ¿de acuerdo? Para ello utilizamos... lo que vas a hacer realmente es bajarte lo que es el instalable, ¿no? El APK, que es lo que necesitamos instrumentar. Vale. Vamos a bajarnos el APK de Android. Sí. Esto nos va a llevar a que tengamos vamos a ver, descargas, vamos a verlo aquí. Y ya tenemos nuestro APK, ¿de acuerdo? Esta es la aplicación que se baja en nuestros móviles para que nosotros la podamos instalar, ¿de acuerdo? Y a partir de aquí vamos a instrumentar esta aplicación y vamos a ver cómo se monitoriza o qué datos nos da la monitorización de esta aplicación. Bien, para ello ya nos conectamos a SaaS, al servicio de Software as a Service de HP. Y aquí, en la cuenta que tengamos creada, vamos a abrir la interfaz y vamos a crear una nueva aplicación. ¿De acuerdo? Aquí vamos a crear una nueva aplicación, vamos a seleccionar la plataforma que queremos, Android en este caso, y vamos a dar un nombre de demo Zara. ¿De acuerdo? Añadimos la aplicación a nuestro portfolio y nos sale aquí un mensajito en el que nos dice qué tenemos que hacer para instrumentar esta aplicación. Como veis, son 3 sencillos pasos, ahora los veremos, y lo más importante es que se genera un application key, que es lo que vamos a utilizar para identificar nuestra aplicación sobre todas las demás que existen. ¿De acuerdo? Entonces, aquí básicamente los pasos son bajarnos el SDK de Android, añadir con un comando esa instrumentación y luego ya simplemente trabajar con nuestra aplicación, ¿de acuerdo? Como lo haría un usuario normal. Luego podemos subirla al Play Store o ¿cómo se llama? A Google Play, al Apple Store. Eso, a Google Play, al Apple Store, pero yo no soy vaquero. Y todos los usuarios que utilicen mi aplicación estarán enviándome estos datos de monitorización, ¿de acuerdo? Entonces, yo aquí tengo ya bajado nuestro... el SDK, también tengo aquí el APK, y lo que voy a hacer es seguir los pasos que me ha dicho ahí, que serían ejecutar esto, para ver los pasos, el App Pulse Mobile BAT, menos APK, menos APK aquí, ¿de acuerdo? Y la dirección donde está el que se llama com-inditex. Puedes arrastrarlo desde ahí, igual es más fácil, así no tienes que escribir. Bien. Hemos dicho que esto es pasos muy simples. A mí me parece que es un paso muy simple, que se tarda muy poquito tiempo. No sé cómo de grande será esta aplicación, pero debería tardar poquito. Y una vez que este proceso termine, tendremos la aplicación instrumentada. Eso quiere decir que cada vez que se utilice esta aplicación y se realice alguna acción del usuario dentro de esta aplicación, va a reportar los tiempos de respuesta que percibe el usuario desde dentro de su dispositivo móvil.
Y va a mandar también los datos sobre la versión del sistema operativo, el tipo de dispositivo móvil, etcétera. Los errores. Efectivamente, los crash que tenga, de forma que en Apple Mobile vamos a obtener pues todos esos datos, lo vamos a clasificar, lo vamos a poder ver de diferentes, múltiples maneras y, bueno, al final vamos a obtener todos estos datos de monitorización que nos van a ser útiles tanto para visualizar cómo se está utilizando mi aplicación, para poder corregir errores en un futuro en los desarrollos o para detectarlos simplemente. Bueno, esto ha finalizado ya, ya tenemos instrumentada la aplicación. Como veis, yo no necesito saber cómo está hecha, en este caso, la aplicación de Zara. No he abierto el código ni he metido nada, solo se ha corrido un proceso. Y lo que voy a hacer ahora es conectar mi dispositivo móvil aquí en directo, aunque no lo veáis. Este sonidito que acabo de conectar mi teléfono. Y voy a coger este APK y lo copio dentro de ¿dónde está mi teléfono? Aquí es importante aclarar que la prueba que estamos haciendo es obviamente una prueba para enseñaros la funcionalidad de AppPulse, esto para implementarlo en una organización de manera real tendría que pasar obviamente por los departamentos de seguridad para que se verificase y se firmase la aplicación apropiadamente y una vez que haya pasado por el departamento de seguridad, se haya añadido la instrumentación y la aplicación se haya firmado, se subiría al Google Play y en el momento que estuviese en Google Play ya los usuarios se la descargarían y a partir del momento en que el usuario se descargue la aplicación móvil empezaría a verse los datos de esos usuarios y de ese consumo, de esas navegaciones. Efectivamente. Bueno, yo ya he instalado la aplicación, ahora le voy a dejar el teléfono a mi Carolina para que vaya jugando con ella. Muy bien. Ahora, ¿cómo le hemos llamado? Demo Zara. Ahora mismo no hay ningún usuario todavía conectado, lo vemos aquí, pero a medida que vaya jugando con la aplicación, pues van a aparecer aquí datos. Como no tenemos datos ahora mismo, para continuar con la presentación vamos a conectarnos a una aplicación que ya tenga. ¿Puedo verla aquí? Sí, puedes verla ahí perfectamente. Esto es una aplicación de demo que utilizamos pues simplemente para poder ilustrar todo esto de lo que estamos hablando con variedad de información, con errores, con distintas versiones de la aplicación, que es otro punto importante del que no habíamos hablado, el poder ver cómo funcionan las aplicaciones en función de la versión que estén utilizando los usuarios y bueno, pues es un entorno de demo para poder ilustrar todo esto de lo que hemos hablado. Antes de empezar a hacer la demo, yo creo que es importante también, hemos trabajado sobre Android, hemos visto un ejemplo de la instrumentación sobre Android, hemos visto cuando has creado la aplicación que te daba la opción también de hacerlo con una aplicación que corra sobre iOS y bueno, pues para los que nos estén escuchando, igual se preguntan, ¿esto es tan sencillo para la parte de iOS? Bueno, pues en el caso de iOS la instrumentación requiere de la inclusión de unas DLLs y luego se construiría la aplicación y ya se publicaría. Es decir, no es el mismo proceso, pero también es un proceso sencillo donde lo único que se necesita es incluir unas DLLs, pero no cambiar el código de la aplicación en sí, es simplemente incluir una DLL. Bueno, vamos a ver qué es lo que muestra la aplicación Apple Mobile, que es el centro de este webinar. En primer lugar, lo primero que podemos ver al consultar nuestra aplicación es, evidentemente, lo más importante, ¿no? Lo primero que suele aparecer en líneas generales. Esto es, lo primero que podemos ver es un índice llamado Fundex, bueno, el nombre se ha dado desde HP, un score, un nivel de satisfacción, ¿no? Es como una forma de ver así, de manera, una primera forma muy gráfica de ver si el usuario está contento o no está contento. Y en este caso no está verde. Del 0 al 100, bueno, aquí estamos viendo la aplicación de demo. Eso es. Está preparada para que haya fallos. Efectivamente. Porque si no vemos fallos, pues no queda tan lucida la demo. Y además, ¿no? Podemos sospechar de que puede no estar capturando esos fallos, ¿no? Bueno, en este caso está preparada para que haya fallos, por eso tiene un índice de 82, que es más o menos, bueno,
justo, ¿no? Dice ahí. Tenemos datos sobre el número de usuarios que hay conectándose regularmente durante ese periodo de tiempo que tenemos aquí, que también que podemos elegir, ¿vale? Ver los 90 días, últimos 30 días, para ver todos los informes que están saliendo en relación a ese periodo de temporal. ¿Ves? Ahora el Fundex ha subido porque, durante el tiempo, digamos que ha ido empeorando, ¿no? Porque si hacemos la media de los últimos 30 días, pues tenemos más valor que antes. Además, también las versiones. Antes, al seleccionar el periodo temporal, justo al ladito, también si quisiésemos hacer un análisis pormenorizado por versiones, pues también podríamos seleccionar la versión sobre la que queremos hacer el análisis y que fuesen datos exclusivos de esa versión. Bien porque a lo mejor pensemos en retirarla, bien porque esté recién salida y queramos comparar cómo funciona en relación con las otras. Sobre todo. Y también tenemos aquí una evolución de este score, este Fundex, a lo largo del tiempo, ¿no? En este caso, estos últimos 30 días, como ha ido subiendo o bajando, dependiendo de, pues, bueno, en este caso de todas las versiones, pues cómo estén funcionando, ¿de acuerdo? A continuación, podemos ver pues un resumen de los problemas que ha podido ocasionar que este Fundex bajara, ¿no? Claro, al final, además, si te fijas, el que era un 82, un 84. Un 84 pues vemos que pierdes puntos por cada uno de esos, digamos, ámbitos. Sí. Pierdes 4 puntos por el rendimiento, 10 puntos por la estabilidad, por los errores o crashes, y 2 porque consume muchos recursos. O sea, estamos perdiendo 16. Lo estamos viendo menos 16. Desde 3 puntos de vista, los 3 puntos de vista más importantes. El rendimiento, que sería lo más cercano a la experiencia de usuario. También la estabilidad tiene sentido, pero va más relacionado con los errores que da, más que por los tiempos de respuesta. Y en cuanto a los recursos que consumen, que bueno, esto antes no se tenía tanto en cuenta, pero hoy en día sí, en cuanto a cuánto me gasta de batería, porque al fin y al cabo nos vemos buscando un enchufe al final del día. Y el tema de los datos, porque bueno, no todo el mundo tiene un plan ilimitado de datos ni está siempre conectado a una wifi, y esto es importante también a la hora de ofertarlo a nuestros clientes, ¿no? Y hay un punto importante en la parte de estabilidad que yo creo que es diferencial cuando mides desde la propia aplicación móvil, que es el tema de los crashes. ¿Por qué? Porque yo puedo tener una aplicación móvil y puedo tener monitorizados internamente todos los elementos. Yo puedo tener monitorizados mis servidores de aplicaciones, puedo tener monitorizada la red, puedo tener monitorizadas las bases de datos, pero los crashes de aplicación solo se pueden capturar desde la propia aplicación. Es decir, si, por muy monitorizado que tenga yo el entorno que sirve mi aplicación, nunca voy a tener visibilidad de los crashes. ¿Por qué? Porque es una información que se queda en el teléfono. Entonces, ese es un punto a tener en cuenta muy relevante. Bueno, desde aquí, desde este panel de control, podemos hacer drill down o ver los detalles de cada uno de estos problemas que ha dado. Ahora lo veremos detalladamente. Pero también vamos a ver que aquí tenemos las diferentes versiones y cómo están participando en este score, en este Fundex, cada una de las versiones que tenemos en el mercado, digamos, o que aunque ya no estén en nuestra tienda, han estado anteriormente y puedo tener usuarios utilizándolas. No todos los usuarios actualizan a la última versión la aplicación nada más salir. Entonces, pues vemos que el grupo más importante de usuarios, 2.500 usuarios, están utilizando la última versión, lo cual está muy bien. Y, parece que el rendimiento de esta aplicación no es en la última versión tan bueno como era en la versión anterior. Entonces, tenemos que tener cuidado a la hora de detectar dónde están los fallos para recuperar o para no perder ese número de usuarios lo antes posible. Bien, a partir de aquí, este cuadro de mandos, también tenemos un enlace a Community para ver los blogs de HP y ver cómo puedes obtener mayor beneficio de esta comunidad, de este conocimiento que hay. Vamos a ver las 3 patas, digamos, que nos ha pintado aquí. En primer lugar, el rendimiento va muy ligado a la experiencia de usuario. Y aquí lo que se trata es de conocer los tiempos de respuesta. Como nosotros no hemos tocado el código, no hemos dicho qué monitorizar y qué no,
tampoco hemos tenido la necesidad de hacerlo porque lo que se está monitorizando son todas las acciones del usuario. Cada vez que un usuario hace algo, esto provoca una acción, una petición a un servidor, unos tiempos de respuesta, que es lo que se manifiesta aquí. Se manifiesta desde el punto de vista de que puedo ver todas las acciones que están realizando los usuarios, junto con pues, sus tiempos de respuesta, cuántas veces en el periodo de tiempo que tengo aquí arriba se han producido, el porcentaje de las acciones que duran más de 2 segundos, por eso de que, pues que 2 segundos se considera un tiempo bueno y a partir de 10 segundos empieza a ser malo. Las puedo ordenar, puedo cambiar los... bueno, en este entorno de demo, como es solo para verlo, no, pero luego lo vemos en la nuestra. O también, bueno, aquí lo puedo buscar cualquier acción específica que yo considere que es la que tengo Más por relevante. la que tengo que hacer el troubleshooting, por ejemplo. O podemos ver los highlights, que me diría lo peor, ¿no? Lo peor que me está pasando, que es lo que debería tener más foco, ¿no? Y aquí, bueno, voy a ver el número de usuarios también que están usando esta acción para ver el impacto que tienen estas pérdidas de rendimiento o estos rendimientos no tan buenos, por decirlo políticamente correcto. Claro, además ahí puedes ver del total de usuarios que han ejecutado, que han consumido esa opción de la aplicación móvil, cuántos de ellos han tenido problema. En el caso de la primera, pues el número la verdad es que es muy relevante. Si ha habido un total de 2.609, que 2.523 hayan tenido problemas y que el promedio del tiempo de respuesta sea alrededor de 5 segundos, pues parece una barbaridad. Pues sí. Bueno, es un toque de atención, ¿no?, que teníamos que tener a la hora de ver estos resultados, ¿no?, cuando estamos hablando de nuestra propia aplicación. Aquí tenemos también los datos sobre la última versión y datos sobre estos tiempos de respuesta, no solo cuando se realizan acciones, sino cuando se lanza la aplicación, ¿vale? Cuando se lanza por primera vez, cuando el usuario arranca por primera vez la aplicación y también cuando se hace un resume, que es cuando volvemos a la aplicación, cuánto tiempo tarda en volver a mostrar el interfaz nuestra aplicación, ¿no? Y vemos también a lo largo del tiempo cómo ha ido evolucionando estos tiempos, si es que ha habido cambio, ¿no? Aquí podemos ver, al pinchar sobre la acción, una acción determinada, cómo han ido estos, bueno, en esa acción concreta, cómo ha sido este pipeline de peticiones, ¿no? ¿En qué se descompone esta petición? Se descompone en llamadas a distintos componentes que en conjunto realizan ese resultado que es lo que el usuario ve en su teléfono, ¿no? Y aquí se está viendo, pues, un caso concreto de una versión de un sistema operativo de una aplicación en un dispositivo concreto con un tipo de conexión determinado, ¿no? Así que tenemos el desglose, digamos, de los componentes, ¿no? Y podemos incluso ver, pues, el código que devuelve esa petición, el promedio del tiempo de respuesta, incluso un desglose del time to first buffer y del tiempo de descarga que se ve en la parte justo de abajo. Inferior. Eso es. Y según vamos seleccionando el componente, la parte de abajo se va viendo cómo van actualizándose y variando esos valores. En este caso, las peticiones son muy uniformes, pero porque hemos dado en un punto cualquiera, pero podría ser que alguno de los componentes, alguna de las llamadas, tomara mucho más tiempo. Entonces es donde rápidamente podríamos ver que tenemos que revisar qué es lo que está pasando con esa petición, si es que es una petición muy que devuelve muchos datos, a lo mejor, y por eso se lleva tanto tiempo de red, o si es una petición que lleva mucho tiempo de servidor porque tenga que hacer un número de cálculos, ¿no?, determinado. Entonces ahí sabremos también dónde actuar en el backend, si tenemos que reducir el peso, rediseñarlo de otra manera, que esa petición no se haga, ¿no? Pues, bueno, eso es decisión ya de la parte de desarrollo. Y por aquí abajo tenemos además muchas métricas importantes a la hora de desgranar toda esta información, teniendo en cuenta que estamos recibiendo los tiempos de respuesta de cada acción de cada usuario que se está conectando y que cada uno puede estar utilizando un sistema operativo diferente y una versión de nuestra aplicación diferente. Aquí vamos a ver información sobre los distintos dispositivos que se están utilizando y los tiempos medios de respuesta que se están obteniendo. De esta forma podemos ver qué terminales en concreto pueden ser más incompatibles con nuestra aplicación
incompatibles o lentos, ya sea porque son antiguos o porque nuestra aplicación no está muy optimizada para estos dispositivos. Estamos viendo el número total de usuarios que están utilizando cada tipo de dispositivo y sus tiempos de respuesta. Por ejemplo, aquí los que utilizan Samsung Galaxy S2 están teniendo unos tiempos muy altos en comparación con, pues, prácticamente los demás. Deberíamos revisar si, pues, que en este caso concreto, por qué puede ser este motivo. Y aquí podemos ya filtrar, pues, por ese dispositivo y hacer un troubleshooting para ese dispositivo en concreto. O sea, que es tan sencillo como arrastrar la bolita y se actualiza caso, la información. Claro, cuando arrastramos de aquí a aquí una de estas bolitas que indican cada una de los distintos tipos de versiones de sistema operativo, en este caso he elegido Lollipop 502, me dicen los usuarios que están utilizando esa versión de sistema operativo y con qué terminal, y vemos los tiempos de respuesta. Y cuanto más grande sea la bolita, ¿no? Cuanto más grande es la bola, más usuarios están utilizando. Más importante es esa versión del sistema operativo. Es la más popular entre los usuarios de nuestra aplicación. Y vemos aquí también en esta línea de tiempos, que precisamente la versión más popular es la que está teniendo más problemas. Tenemos que hacer foco sobre, pues en este caso, en los comentarios de la propia aplicación, que se recomienda, aunque es soportada, se recomienda cualquier otra versión que no sea la 4.4.2. Que tú mira, fíjate qué tiempos de respuesta. Hay 5,5 segundos frente a 0,8 de... Y en el propio, fíjate, y en el propio sistema operativo, dependiendo del dispositivo, también. Fíjate qué diferencia de 10 segundos a 0,8. Efectivamente. Bueno, y aquí abajo tenemos pues el desglose de este gráfico que tenemos aquí arriba de versión de sistema operativo, número de usuarios diarios que tenemos y tiempos de respuesta medios que hay. Bien, pasando al tema de la estabilidad, ya hemos visto lo que son los tiempos de respuesta. En la estabilidad se basa en dos cosas, en el número de errores y en el número de crashes. El número de los crashes es cuando la aplicación deja de funcionar completamente y errores es cuando hacemos alguna acción que reporta un error de algún tipo, de repintado, pues que no nos salen los datos que se han pedido, etcétera. Y como siempre tenemos en la parte superior un overview de lo que serían todos los datos de errores que haces en conjunto con la lista el volumen de usuarios afectados a lo largo del tiempo y vemos si hay tendencias alcistas o bajistas en este caso y también el número de acciones con errores. Y aquí las distintas capas que se ven en este gráfico representan los tipos de mensajes que reciben. Es un HTTP 500 de error de servidor, un 400X, que puede ser que algún componente no está disponible, de forma que vemos en la parte superior pues cuáles son los que más están afectando. ¿De acuerdo? A continuación tenemos un poco ya el desglose de esta información en términos de cuáles son las acciones que se llevan pues la mayoría de los errores. En este caso, cuando hacemos con el dedo en el botón de scan, pues tenemos hemos tenido en los últimos 30 días 7.331 crashes en la versión 2.8 de nuestra aplicación. Esto es una barbaridad, pero bueno, es lo que hay. Vamos a ver un poco el detalle de qué está produciéndose para esta versión en concreto y para esta acción en concreto. Pues aquí vemos el stack trace de este crash, es con la cámara, parece ser, que se está utilizando o que está haciendo. Supongo que esto sería un escaneo de un vídeo o algo así. Y aquí se está viendo el crash log, ¿no? ¿De acuerdo? Y se ve cómo estaba el dispositivo utilizándose en ese momento. Pues en la versión 2.8, con este sistema operativo, este dispositivo, cuánto espacio tenía en disco y cuánta memoria tenía libre. A lo mejor esto es un indicador del problema que está dando. A lo mejor no está relacionado íntimamente con el código o con este terminal, sino con una mezcla de los recursos utilizados. A lo mejor no tenía mucha batería, en este caso no, y si está puesto en orientación vertical o apaisada, ¿no?
Y, bueno, todos estos indicadores que se están recogiendo, todas estas métricas, van a dar una visión muy detallada a la hora de tratar este crash y saber por qué o en qué casos se está dando. Además, incluso lo podemos compartir con los desarrolladores. Tenemos un botoncito ahí justo a la derecha que nos permitiría de una forma sencilla compartir con nuestros compañeros de desarrollo. Bueno, me acaba de abrir el correo, el correo para poder, bueno, pues compartir de forma sencilla toda esta información con los compañeros de desarrollo. Y otra cosa que a mí me gusta mucho es ver qué acciones ha tenido el usuario hasta llegar a ese crash, porque a lo mejor no es lo mismo pasar por A, B, C y luego dar el crash que pasar por A, Z, Y entonces en esos casos no se da ese crash. Eso es un poco lo que hablábamos al principio de los patrones de comportamiento del usuario, es decir, saber cuál es el flujo, cómo se consume la aplicación hasta llegar a un error, que también es muy importante para los equipos de desarrollo, ¿no? Porque muchas veces tanto los equipos de desarrollo como de pruebas, sobre todo, no tienen visibilidad de cómo el usuario llega a tener los errores. Y esto casaría mucho con la aproximación del continuous feedback en el ámbito de DevOps, ser capaces de conocer el consumo de los usuarios para poder hacer una mejora continua de la aplicación. Efectivamente. Todo está ligado al fin y al cabo. O podemos sacar provecho de toda esta información en múltiples ámbitos. Al final el objetivo es mejorar la aplicación y cubrir todo el ciclo de vida de la aplicación. Correcto. Bueno, también hay que tener en cuenta que se pueden producir crash si no estamos haciendo nada. De repente la aplicación al pasar a hacer operaciones internas, no sé, a pasar a leer un sensor o estar en stand-by o pasar en stand-by, a lo mejor puede dar error. En este caso aparecería en esta parte de crashes not linked to actions, ¿de acuerdo? Y muy importante ver cuántos usuarios están siendo afectados por estos crashes que están dando la aplicación. Incluso aquí en los crashes también, como en los tiempos de respuesta, puedes ver cuando los crashes se producen al arrancar la aplicación, que eso, bueno, pues eso sí que te deja con una mala percepción, ¿no? Sí, instalar una aplicación y que justo cuando la abras no llegues a evaluarla porque no puedes no puedes trabajar con ella. Eso también lo veíamos ahí arriba. Muy bien, muy bien. Y bueno, como siempre estamos capturando esta información, todo elemento que capturemos va a estar clasificado por sistema operativo, dispositivo, etcétera, etcétera. Bien. Pasando también bueno, hemos hablado de crash y también tenemos errores, ¿no? Había dicho que los errores son pues, mensajes que están apareciendo debido a interacciones, pero que no son crashes, no interrumpen el consumo de la aplicación, el uso de la aplicación en sí, sino que podemos todavía interactuar con ella. Y aquí tenemos el detalle de uno de estos errores, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Por qué ha pasado? ¿Qué código de error nos está dando? ¿Qué mensaje está saliendo en el dispositivo? Y bueno, el mensaje en sí, ¿no? Además, podemos ver, pasando a la última parte, el componente de recursos, ¿no? ¿Qué recursos está consumiendo mi aplicación? Y ver si es mucho, si es poco, si está dentro de unos baremos aceptables, ¿no? El overview nos muestra el consumo de batería por minuto de todo el tiempo que están utilizando nuestros clientes la aplicación y también la media de kilobytes por minuto que está consumiendo en cuanto a datos. Evidentemente esto variará por aplicación y también por el tipo de acciones que realicen. Hay acciones que son internas en el propio interfaz y que no llevan consumo de datos, pero también puede haber aplicaciones muy interactivas que tengan ese mayor flujo de datos, ya sea porque tenga que ser así o porque no estén tan bien diseñadas como deberían, ¿no? Y eso es un punto también a tener en cuenta. En cuanto a estas dos cosas, al consumo de batería como el consumo de datos, también tenemos los mismos tipos de gráficos para que sea sencillo de utilizar y vemos pues qué versiones y qué dispositivos van a tener mayor, pues en este caso, consumo de batería con nuestra aplicación, ¿no? Y por versiones también, Y por versiones, evidentemente, como todo, ¿no? Y lo mismo, en la misma forma de analizar, tú coges una versión en concreto y vas a ver ese detalle, ¿no? Bien,
Otra de las cosas bueno, que se han ido pidiendo a lo largo del tiempo, una cosa es la monitorización en sí de la aplicación en cuanto a tiempos de respuesta, crashes y todo esto. Y otra cosa también es cómo utilizan los usuarios mi aplicación, que no tiene por qué estar ligado precisamente a errores. Pero ya que estamos capturando todas las interacciones del usuario con nuestra aplicación, podemos mostrar o podemos explotar esos datos en forma de user flows, por ejemplo. Y vemos aquí cómo utilizan los usuarios mi aplicación en función de cómo entran a la aplicación. Entran en la pantalla de login o van primero a la ayuda o ejecutan una transacción y vemos en este mapa o en estos flujos cómo el flujo de acciones o la línea de acciones que están teniendo los usuarios. Si van desde una pantalla determinada a otra y con qué, no frecuencia, sino con qué porcentaje de veces van de una acción a otra. Y aquí abajo tenemos la cantidad de Sí, perdón. Sí, no, iba a decir las tasas de abandono. Eso, iba a decir la cantidad de usuarios que abandonan. Tu discurso es mejor que el mío en este caso. La tasa de abandono del usuario en esta acción, ¿no? Está representado por un señor huyendo. Un señor huyendo, ¿eh? Yo me refería a una banda, ¿no? Que indica de todos los que están utilizando esta acción, pues un 30, no, perdón, no lo leo bien desde aquí, un 345. ¿No? Sí, 345.000. Sí. Pero bueno, lo que quería decir es la tasa de abandono es del 5,5%. Eso es. ¿De acuerdo? Entonces vemos qué acciones son las que producen más abandono del usuario de nuestra aplicación. Y si te vuelves a poner encima, también hay otro punto aquí relevante que te muestra en la parte de abajo el promedio y el tiempo de respuesta de esa acción, con lo cual eso también te puede dar una idea de si el usuario ha abandonado porque la página tardaba mucho en descargarse o porque simplemente ya hizo lo que tenía que hacer. A lo mejor tú entras en la aplicación de tu banco y simplemente ves si has pagado y ya no haces nada más. No quieres consultar los puntos, no quieres hacer nada más, sino simplemente ver que te han pagado. Pues también poder ver si esas tasas de abandono tienen que ver con la aparición de errores o con los tiempos de respuesta elevados. Bueno, también sirve incluso para marketing, para hacer mapas de... Sí, de calor, un poco para conocer la usabilidad y también para la gente como veíamos antes, para la gente de desarrollo o de calidad, para conocer cómo la aplicación que ellos construyen es consumida por el usuario. Y qué flujos deberían monitorizarse por eso. Deberían estresarse en la fase de pruebas o deberían monitorizarse proactivamente y bueno, a lo mejor incluso encontrar funcionalidades que se están proporcionando y se están ofreciendo a los clientes y hay que mantenerlas y a lo mejor nadie las usa, que eso también es importante. Bien, y más abajo tenemos también las estadísticas de las acciones más utilizadas. Aquí ya no estamos linkados ni a tiempos de respuesta, ni a errores, ni a nada de eso, sino que es estadísticas de uso, ¿de acuerdo? Que es información también que nos puede servir para otras cosas. Por último, tenemos el apartado de engagement, que es una cosa que se ha pedido en versiones anteriores, que era saber cómo el compromiso que tenían los usuarios con nuestra aplicación a lo largo del tiempo. Es decir, si nosotros estamos lanzando nuevas versiones modificadas, que arreglan bugs, que tienen más funcionalidades, ¿qué aceptación están teniendo estas nuevas versiones? Porque los usuarios las están utilizando y por eso están haciendo el upgrade a estas nuevas versiones, ¿no? Entonces, en ese sentido, vamos a ver el uso de nuestra aplicación en cuanto a usuarios en general y la tasa de adopción de las distintas versiones de mi aplicación, ¿no? Junto también con su Fundex aquí, correspondiente, ¿no? Y, son las versiones de las aplicaciones. Con esto hemos visto en líneas generales, bueno, incluso en líneas detalladas. Muy detalladas. Cómo se puede utilizar a Pulse Mobile y qué valores nos da o qué información nos da que podamos usar para medir el uso de la aplicación con nuestros clientes.
Y vamos a saltar un momento a la otra parte, la que dejamos pendiente al principio, que era la de... Ver el resultado de bueno, ese uso que se ha hecho de la parte de Zara, ¿no? sí, ¿A eso te refieres? sí. Uy, que le estoy dando hacia atrás. Un momento. En la... Aquí en el pulse, ¿no? Eso es. Ah, no. Esto es para... Ahí, en esa pestaña. Ah, Vale. Esa última. Aquí está. Ahí la tenemos. Vamos a ver qué te ha gustado más. ¿Qué te quieres comprar? ¿Dónde ha tocado Carolina? De Mozara arriba, ¿veis que ya aparece un 1? Un usuario. Ya aparecía solamente un usuario. Le he dado muy rápido. Evidentemente, esto no lo hemos puesto para lo que utilicen Friends and Family todavía, solo compañeros de trabajo. Y tenemos el usuario que ha sido Carolina, que ha estado utilizando desde, de las últimas 24 horas. Veis que solo hay un puntito, porque solo ha estado ella este rato que hemos estado dando el webinar. Tiene un Fondex de un 93%, eso quiere decir que no todo es perfecto en esta aplicación. Y básicamente, no ha tenido ningún crash ni ningún tema de recursos. También es que hay una poca muestra de datos. Pero sí ha habido 7 puntos perdidos porque ha tardado la aplicación en lanzar 5 segundos, que es un tiempo alto, y porque hay un tiempo de respuesta alto en algunas de las acciones, ¿no? Aquí se ve la versión de la aplicación de Zara y, el Fundex Score en este caso. Si vamos a la parte de rendimiento, vamos a ver en el detalle, han metido en la cesta un montón de cosas. Es que son rebajas, tienes que entenderlo. En este caso, lo que no podíamos hacer antes que quería mostrar es que aquí podemos editar los nombres de las acciones para que, si estos son los nombres internos que te da el propio código, aquí podemos renombrarlo para que los informes salga algo en nuestro idioma o algo más representativo que para nosotros nos sirva más visual. También lo puedes hacer incluso con el nombre de la pantalla. Y pues al final yo creo que esto es relevante sobre todo para mostrar que sin hacer nada en la aplicación, sin necesitar de ningún esfuerzo y de una manera transparente, pues aunque veamos el nombre, digamos, de la acción o de la opción que pulsó el usuario, ya es bastante representativo, vemos que es la cesta. Y vemos, Y vemos aquí todas las acciones que ha estado realizando nuestra compañera con la aplicación que acabamos de instrumentar, ¿no? Instrumentalizar, siempre me equivoco. No sé. Instrumentar. Si este APK modificado lo distribuyéramos a través de la tienda o a través de, mandándosela a nuestros equipos de prueba de calidad para testearla, pues tendríamos una visión más completa de cómo se está utilizando, ¿no? Y dicho esto, vamos a hacer el cierre. Sí, vamos a despedir. Perdón, aquí. Como resumen de lo que hemos estado viendo, ¿no? A través de la aplicación, pues tenemos que vamos a obtener básicamente rendimiento y disponibilidad por tipo de dispositivo, por versión de la aplicación, por sistema operativo. Vamos a ver los consumos de recursos, la tasa de adopción de las distintas versiones, niveles de recursos que está utilizando. Todas las métricas van a ser clasificadas y resaltadas aquellas que tienen un rendimiento menor o que dan errores para que podamos actuar sobre ellas, ¿no? Y también vamos a conocer, aparte de esa monitorización pura, los patrones de comportamiento, los flujos de consumo, dónde y cómo o casi el por qué los usuarios están abandonando nuestra aplicación y con qué está relacionado, si está relacionado con un flujo determinado o porque una acción en concreto sea más lenta de lo normal o haya dificultades con ella, ¿no? Vamos a ver si le doy. Bueno, con esto hemos finalizado a la hora de ver lo que hace a Pulse Mobile, el contexto, lo que hace a Pulse Mobile, la información que nos pueda dar. Y vamos a abrir ahora el turno de preguntas, por si tenéis
alguna duda. En la parte de abajo hay un chat donde podéis poner la pregunta que Sí, porque creo que ponerlo... abrir, a ver, hay una mano levantada por aquí. No sé cómo dar... Está en mute. Claro, es que tenemos a todos en mute. Un momento, voy a intentar poner... Vale. Luz, ¿tienes una pregunta? Igual levantó la mano cuando preguntó si les oíamos. Ah. ¿Sí? Parece que sí. Javier. Igual también levantó la mano para ver. ¿Tienes alguna pregunta? Esa es la prueba. Ah, bueno, perdón. Bueno, por lo menos sabemos que se nos escuchaba bien. Sí. Ir al panel de preguntas. Un momento, preguntas. Que hay... Vale. No pasa nada, ¿no? Bueno, si tenéis alguna pregunta, levantad la mano, que yo os voy dando paso, porque tengo que quitar el mute a... Bueno, voy a quitar, es que si quito el mute a todo, igual se oyen demasiadas personas. ¿Vale? Si tenéis alguna pregunta, podéis darle ponerla en el chat, ponerla en el panel de preguntas. Bien, aquí preguntan cuál es el gasto de batería. El gasto de batería de la propia instrumentación, ¿será? No, ¿Supongo? la instrumentación no... O sea, que se incrementa más el gasto de batería. Pues si hay un incremento de gasto sería despreciable, porque desde el punto de vista que lo único que está haciendo es lanzando un... Bueno, quizá esto hay que aclararlo. Cuando el usuario hace una acción, inmediatamente no se lanza no se envía el tiempo de respuesta, ¿no? Para optimizar estos envíos y tener una menor reducción de los datos consumidos y incluso el consumo de batería, si es que enviar algo consume más batería de lo normal, los datos se lanzan o se envían cada ciertos intervalos de tiempo, ¿no? Si el usuario hace 20 acciones por minuto, pues a lo mejor se coge en un minuto todas las acciones que ha habido durante ese tiempo y se envían como un solo paquete con toda esa información, ¿no? De esa forma nos optimizamos el tema de consumos, ¿no? Sobre todo consumos de datos. El consumo de batería digo que es despreciable porque casi todo gasta muchísimo más en comparación tener la pantalla encendida que cualquier otra cosa. Ni siquiera nos hemos planteado si esto tiene algo... Bueno, no, es que debería ser marginal, ¿no? Sí, el consumo de batería. Bien. Otra pregunta que hay es si se requiere consentimiento del usuario para algún tipo de aplicación como las de banca. A ver, aquí yo creo que es importante, este tema siempre suele salir cuando lo presentamos en los clientes, los temas de seguridad. Como veis, como habéis podido ver con la aplicación de Zara cuando hemos hecho la prueba, no se envían datos sensibles, porque lo único que hacemos es enviar el nombre de lo que son los botones, con lo cual no se va a enviar ni información relativa al usuario, la password o la tarjeta de crédito, es decir, ningún dato variable o personal se va a capturar y se va a enviar, con lo cual los temas de seguridad sería algo que estaría zanjado. Y con respecto a las advertencias, yo la verdad es que cada vez que yo ya he decidido hacer siguiente y ni leo cuando me instalo una aplicación a todo lo que va a acceder de mi teléfono, pero eso yo creo que ya entra dentro de lo que serían las políticas corporativas de la empresa que provea esa aplicación móvil, el incluir, digamos, la advertencia de que, para una mejora de la calidad o para una supervisión continua de la calidad de la aplicación proporcionada, pues se enviarán datos estadísticos anónimos. Bueno, tenemos que decir que también que los datos que hemos mostrado son de dispositivos y tal, pero son anónimos. No hay ningún caso ni recogida de parámetros. Eso lo he comentado. Estamos diciendo que ejecuta una acción, pero le he dado este botón, pero no quién ni qué variables propias del usuario. En ningún momento se va a dar datos de lo que se ha comprado en Zara ni nada por el estilo. Solo que se ha pinchado en vaciar cesta, comprar o lo que sea.
Bien. Otra pregunta que tenemos es si esta aplicación es posible utilizarlo tanto en entornos de preproducción como producción. Esa es buena pregunta. Y yo creo que además ahí se hilan, ahí nos da pie también para hablar un poco de dos aspectos importantes. Uno, el tema del licenciamiento y otro, el tema de lo que sería la inversión en plataforma. Para el tema de pruebas, y ahí sobre todo Globe, que tiene bueno, pues una presencia importante en el mercado y es una empresa muy reconocida en el ámbito de las pruebas, nuestros compañeros de pruebas tendrían mucho mejor discurso que yo en este ámbito, pero utilizar, como mencionabas tú antes, en un ámbito de Friends and Family o de crowd testing a Pulse Mobile puede ser una buena iniciativa. Es decir, yo tengo mi aplicación, todavía no la he puesto en producción o tengo una versión que no he puesto en producción, pero quiero que mis testes manuales la evalúen. Y el resultado de ese test manual, si no tengo a lo mejor herramientas para hacer esa automatización de los tests que me guarden el resultado de esas pruebas, pues podría utilizar AppPulse como repositorio de esas pruebas que están haciendo mis testers. Y aquí además lo podría hacer sin coste añadido, es decir, bueno, puedo, igual que habéis visto que Alberto ya estaba validado cuando empezó la demo, pero si estáis interesados simplemente sas.hp.com para evaluar libremente la herramienta, pues registrándoos con una dirección de correo y podríais evaluar la solución durante un periodo de 30 días. Y bueno, además también el licenciamiento yo creo que es importante, ¿no? Conocer para un entorno de producción donde ya tendremos un volumen importante de usuarios, pues saber que el licenciamiento va en función del número de usuarios que tenga activos durante un mes y del número de aplicaciones. Efectivamente. Entonces, bueno. Creo que son grupos de 4, me parece que eran. Hay horquillas. Yo creo que hay una versión básica de hasta 10.000 usuarios que me mantendrá, digamos, la información durante un periodo de tiempo más corto, y luego una versión Premier o una Ultimate creo que se llama, donde son hasta 25.000 usuarios. Y me guardará la información un año. En cualquier caso, hasta la forma de licenciar es pública y se puede ver en la propia web de sas.hp.com. Y bueno, pues ya para volúmenes grandes de datos, pues o de usuarios, y para muchas aplicaciones, pues sin duda lo mejor es que se pongan en contacto con nosotros y bueno, optimicemos lo que es bueno, pues la propuesta. Volviendo a la pregunta, lo de si se puede utilizar en preproducción y producción, digamos que la demo que he realizado instrumentando una aplicación y que la ha ejecutado mi compañera Carolina es un ejemplo de uso en preproducción, digamos, y si esa aplicación que hemos instrumentado la pasamos al Apple Store o al Google Play, firmada ya, significará que la estamos poniendo en producción a disposición de todo el mundo, ¿no? Yo nunca le he visto esta aplicación como de un sector o de otro, sino que siempre va a ambos mundos. De todas formas, cada vez que yo le doy a añadir una aplicación me va a generar un identificador único. De forma, puedo tener una versión para preproducción y otra versión de la misma aplicación para producción, ¿no? Otra pregunta que tenemos es ¿cuál es el consumo de datos que conlleva usar Pulse? Bueno, el consumo de datos es mínimo también. Es como he explicado antes, se está optimizado para que se envíen los mínimos paquetes posibles, y teniendo en cuenta que la información que lanza es simplemente el tiempo de respuesta y un código de la acción que ha habido, y que luego esto estará cacheado convenientemente, es también marginal, ¿no? A ver si hay alguna pregunta. ¿Cada cuánto tiempo se envía la información? Pues realmente no lo sé. No sé los chunks cada cuánto tiempo son, si es cada minuto, pero simplemente por haber utilizado a Pulse, sé que pues bueno, se puede utilizar. No tengo el dato exacto de si es cada minuto o cada 2 minutos. No lo tengo en la cabeza, no. Pero no es muy largo, quiere decir que no tienes que esperar 15 minutos a que aparezcan los datos. También estamos hablando de volúmenes de usuarios, por lo tanto no es tan crítico y tampoco estamos identificando un usuario en concreto. No es tan crítico que tengas el dato inmediatamente, sino que se busca más optimizar pues ese envío de datos, o sea, esa cantidad de datos transmitidos, ¿no? Es el factor más
todo va enfocado más a eso que al tiempo real, ¿no? Aunque es casi tiempo real porque hemos visto que en menos de, pues no sé cuántas. Bueno, nos hemos enrollado un rato, sí. Pero vamos, si lo quieren probar, yo cuando hago las demos y no hago el discurso en medio, es cuestión de igual 2-3 minutos desde que instalas la aplicación instrumentada y empiezas a navegar hasta que ves los resultados en AppPulse. O sea, es prácticamente inmediato. A ver si tenemos alguna. ¿Cuál es el porcentaje de tiempo de envío de datos? ¿Recoge los mismos datos si el móvil está ruteado o no? Sí, esto no tiene nada que ver con cómo está configurado es independiente. Lo único que para los entornos de producción, obviamente ya es responsabilidad del usuario cómo tenga el teléfono, pero la instrumentación es a nivel de aplicación y como esté el teléfono, pues es indiferente para que funcione la instrumentación. Otra pregunta es, cuando hay varios crashes y errores en la aplicación que suceden de repente, ¿se envían emails de aviso? ¿Algún otro email de notificaciones? A día de hoy no se mandan notificaciones ante los crashes. En la solución de la que hablábamos al principio, la solución proactiva, es decir, la de emular al usuario final en su consumo de la aplicación, sí se pueden enviar notificaciones, pero esa funcionalidad en AppPulse Mobile a día de hoy todavía no está disponible. Digamos que en esa otra forma de monitorizar tenemos cierto control sobre la frecuencia que hay de uso, pero aquí no tenemos absolutamente ningún control cuando está en producción y hay 25.000 usuarios usando, o sea, poner una alerta cada vez que hay un crash. Bueno, hemos visto que tienen 24 horas esa aplicación de ejemplo, a lo mejor 3.000, claro, recibir 3.000 emails. Claro, 3.000 emails no, pero a lo mejor sí podría tener sentido, por ejemplo, decir que si en un periodo de tiempo de media hora pues se produce una cantidad de crashes, o si un porcentaje de los usuarios tiene problemas de rendimiento, que envíe una notificación. Pueden ser casos de uso que tienen todo el sentido del mundo, pero a día de hoy esa funcionalidad todavía no está disponible. De todas maneras, también es relevante, aunque no se puede hablar de temas de futuro ni de temas de roadmap, simplemente por normativas de la compañía de HP, es la apuesta fundamental de HP Software en la parte de monitorización está orientada a nuestras soluciones en SaaS, AppPulse Mobile, por lo que hablábamos al principio, por la importancia de la movilidad, es uno de los pilares fundamentales de la propuesta estratégica de HP y es donde más novedades y donde más foco e inversión por parte de R&D se está haciendo. Con lo cual, coming soon, habrá muchas cosas nuevas que mostraros. Ok. Más preguntas, estamos llenos de preguntas. Eso es bueno, quiere decir que nos han escuchado y que les interesa. Es interesante, de hecho. Pese a ser APKs diferentes, para poder comparar en vivo entre la APK de Android y... Bueno, entiendo que la pregunta es si se podemos mezclar en las gráficas información que viene de ellos e información que viene de Android. A día de hoy no. A día de hoy se consideran aplicaciones diferentes porque de hecho tienen instrumentaciones diferentes e incluso pueden tener acciones diferentes y mezclarlo no es... a día de hoy digamos que no hay un dashboard donde veas agregado la percepción del rendimiento y la disponibilidad para los dos sistemas operativos. A día de hoy eso no es una realidad. No descarto que en un futuro pues haya alguna visión consolidada que te permita tener, digamos, una aproximación o unas estimaciones a alto nivel agregadas para iOS y Android, pero a día de hoy todavía no es viable. De acuerdo. Más preguntas, y siguen llegando más preguntas. ¿Es aplicable AppPulse para ver el resultado de pruebas que se realicen de forma automática? Sí, si tienes la aplicación instrumentada, por supuesto. Sí. Aquí no se distingue si es un usuario físico o un usuario simulado, ¿no? Un usuario virtual. Los datos van a llegar igual. Efectivamente. ¿Qué infraestructura es necesario implementar para trabajar con la herramienta?
Ninguna. Ninguna. El PC para hacer la instrumentación del usuario que tenga un navegador compatible, un Firefox o un Chrome. En realidad, para hacer la instrumentación es lo que hemos visto aquí, ejecutar un comando en un PC cualquiera sin requisitos. Pero esto es totalmente pero solo para este servicio, paso. Efectivamente. Toda la solución de Apus Mobile es en formato software as a service, con lo cual la infraestructura existe ya en la nube. Y lo que se paga o lo que se consume es el servicio, ¿no? De tener pues esa infraestructura y esos dashboards, estos gráficos, esta aplicación para explotar la información que nosotros le lanzamos. Evidentemente, cada persona que adquiera Pulse Mobile tendrá su entorno independiente, no es un entorno común, no lo comparte con nadie. Pero no tiene que hacer inversión en infraestructura en absoluto, ni de instalación, ni de mantenimiento. Ni de administración, ni comprar licencias de sistemas operativos o bases de datos. Todo es completamente software as a service. Y última pregunta, en el caso de que la aplicación tenga el código ofuscado por seguridad, ¿se podría añadir este SDK igualmente? Pues yo me he encontrado con una aplicación donde la instrumentación me daba un error. Precisamente, además, el error decía que la aplicación tenía el código ofuscado. Yo no sabía cómo enfrentarme a eso y para esa aplicación en concreto contacté con mis compañeros de Randí. Me facilitaron un comando y un paquete en concreto y para esa aplicación en concreto sí funcionó, pero bueno, pues habría que ver también el caso concreto. ¿no? Puede haber ofuscaciones y ofuscaciones. Supongo, no sé. Ofuscado con Enigma no va a funcionar, pero ofuscado con... A lo mejor ligeramente ofuscado sí, pero muy, muy ofuscado no funciona. Hablo de ese caso en concreto, pero... ¿Más preguntas, Alberto? En el panel de preguntas no aparecen más preguntas. Pero todavía estáis a tiempo. Todavía estáis a tiempo. Estamos aquí. Dejamos unos minutos. Y tenemos agua. Vale. Quizá podría... bueno, mientras tanto, por si alguien se anima a preguntar, por rellenar el hueco, pero también es importante comentar que antes, cuando hablabas de que todo es un formato servicio y que HP es quien pone la infraestructura que hay detrás, y yo creo que esto es muy relevante, es la infraestructura de Big Data de HP. Toda esta información se almacena en pues nuestra tecnología Big Data, nuestra base de datos Vertica, y bueno, pues se capitaliza al máximo lo que es la plataforma Heaven de HP. Bueno, voy a lanzar yo una pregunta. Tengo un sondeo abierto, lo que pasa es que no sé si lo veis, lo podéis ver. Sondeo abierto. Sí. A ver, ¿qué métrica considera más importante a la hora de evaluar una aplicación móvil? Eso lo he lanzado yo. Ya, por eso, pero que es el sondeo que tenemos abierto. Yo no puedo contestar, ¿no? No. Yo ya sé tu respuesta. ¿Vale? El tiempo de respuesta... Vale. Porque este sondeo nos da una idea también de que si, como nosotros tenemos desde Globe y evidentemente desde HP contacto con I+D, para evolucionar todas estas herramientas nos interesa mucho el feedback que nos dais los clientes a la hora de estresar más o introducir en el roadmap funcionalidades que sean de interés para el mundo real, ¿no? Que es lo que interesa. Bien, el tiempo de respuesta suele ser el más, por lo que veo, el porcentaje es la opción más votada, y el segundo es el consumo de batería. El tercero, empatado con el número y detalle de los crashes. Hago hincapié una vez más en el ciclo de vida del software. Aquí estamos hablando con Apple Mobile desde el punto de vista de la monitorización, pero no olvidar que hay un feedback hacia desarrollo. Mucha de la información que da Apple Mobile está orientada a desarrollo para que intervenga en los procesos de pruebas, de testing, de estrés de nuestras aplicaciones antes de lanzarlas a producción real. Bien, si no hay más preguntas... Vale. Pues antes que nada agradeceros a todos vuestra asistencia a este webinar.
Esperamos que os haya servido, os haya servido de utilidad para vuestro negocio. Y bueno, si tenéis alguna duda más o queréis ampliar más la información, os voy a dejar en el chat mi correo de contacto. A ver. ¿Vale? Y así os podéis poner en contacto conmigo, ¿vale? Aprovecho también para comentaros y dando continuidad a este webinar, de cara a la semana que viene, vamos a organizar otro webinar el jueves justamente de la próxima semana, en horario de mañana. A lo largo del día de hoy lanzaremos las invitaciones y vamos a tratar sobre la importancia de las pruebas de rendimiento. Así que, bueno, para cualquier aclaración adicional podéis contactar con nosotros. Os he dejado, no sé si lo podéis ver, os he dejado mi correo de contacto. ¿Vale? Yo sí lo veo. ¿Se ve, no? Vale, genial. Pues nada, muchísimas gracias también a Alberto y a Andrea por vuestra magnífica exposición.